Durante el siglo XIX, la sociedad española vivió un periodo de permanente agitación. Entre la Guerra de Independencia en 1808 y la pérdida de las colonias en 1898, hubo en efecto crueles luchas internas como las guerras carlistas, pronunciamientos liberales y procesos revolucionarios seguidos de fuertes medidas represivas que sumieron al país en una interminable historia de enfrentamientos fratricidas. Este fue el alto precio que la sociedad hubo de pagar por la liquidación de un régimen absolutista en favor de una monarquía parlamentaria, sin olvidar la experiencia breve de la Primera República, lo cual, unido a otros factores económicos y culturales, supuso un lento pero seguro avance en la modernización de la sociedad española. La herencia aportada por la Ilustración española se consumió en la Guerra de la Independencia que asoló el país entre 1808 y 1812. Al conflicto internacional contra la hegemonía napoleónica se sumó el conflicto civil entre los herederos del orden antiguo, fernandinos y afrancesados, y entre aquellos y los liberales, suponiendo todo ello una importante quiebra en nuestra historia. La invasión francesa evidenció la crisis de la monarquía absoluta y puso en marcha un proceso legislativo encaminado a desmontar la sociedad estamental, de modo que el binomio guerra-revolución se vivió intensamente. Las Cortes, reunidas en Cádiz, sancionaron la Constitución de 1812, carta magna del liberalismo, cuya influencia se dejó sentir en Europa y América. En 1814, Fernando VII volvió a España, y con él la restauración del orden antiguo que pronto se evidenciaría como inviable. El déficit del Estado se vio agravado por el proceso de la independencia americana, mientras que el orden social resultaba profundamente alterado por la crisis agraria y la oposición liberal en los núcleos urbanos. En 1820 triunfó el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan, imponiendo la vuelta al sistema constitucional, pero la dinámica del trienio liberal puso de manifiesto la división del liberalismo y su escaso peso en el conjunto del país. Fue una intervención extranjera, la de los 100.000 hijos de San Luis, cumpliendo el mandato de la Santa Alianza, la que volvió a implantar el absolutismo. La primera guerra carlista, que terminó con la firma del Convenio de Vergara, y la llamada década moderada con la Constitución de 1845, marcan los dos tiempos de la minoría y mayoría de edad del reinado de Isabel II. Tras el bienio progresista, la Unión Liberal se hizo con el poder, comprometiendo el país en desafortunadas empresas. La vuelta de Narváez en 1866 marcó el final del reinado en un clima de descomposición política, represión y descontento social. Bajo Isabel II se tomaron medidas jurídicas que permitieron la consolidación del Estado, vinculando sus intereses a los de una nueva clase emergente, la burguesía. El país conoció la unificación y centralización de la administración, al tiempo que se inicia un desarrollo industrial, minero y bancario estrechamente vinculado a la construcción del ferrocarril. Entre 1868 y 1874, el país conoció un cambio en el orden político, pues tanto con Amadeo I de Saboya como durante la Primera República hubo un orden democrático basado en el sufragio general masculino, la libertad religiosa y las de prensa y asociación. Sin embargo, los apoyos sociales fueron débiles y una triple guerra, la cubana, la carlista y la cantonal, impidió su consolidación. Reinstaurada la monarquía en Alfonso XII, en 1876 se aprobó una constitución
que reguló el juego de los partidos. A su muerte, y bajo la regencia de María Cristina, España sintió el impacto de la crisis económica finisecular, sobre todo en el sector agrario, donde tuvo fuertes repercusiones sociales, al tiempo que con el crecimiento de la industria, el asociacionismo obrero alcanzaba su mayoría de edad. El comienzo de una nueva insurrección en Cuba y la derrota de la flota española en Cavite por Estados Unidos tuvo hondas repercusiones en la política interna y en el orden territorial, donde no solo se perdió aquella isla y Puerto Rico, sino también los archipiélagos del Pacífico, esto es, Filipinas, Carolinas, Marianas y Palau. El sistema de la Restauración resistió, pero los supuestos ideológicos que lo sustentaban sufrieron un importante quebranto. La eclosión de los nacionalismos, especialmente el catalán, pero también el vasco y gallego, y el despegue del Partido Socialista, movilizan desde distintas instancias a la sociedad. La cultura española del siglo XIX traduce en su devenir los vaivenes políticos e ideológicos que retrasaron nuestra incorporación a las grandes corrientes europeas. La guerra de independencia y el absolutismo fernandino representaron un aislamiento que bajo Isabel II se intentó paliar. Sin embargo, sería durante la Restauración, en el último cuarto de siglo, cuando la cultura española emerge con fuerza y hace un intento de europeización, a la vez que exalta las culturas y lenguas regionales, siendo el movimiento de la Renaixença en Cataluña su mejor ejemplo. En este periodo final encontramos figuras de colosal envergadura como el poeta Jacinto Verdaguer, el polígrafo Menéndez Pelayo o Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906. La guerra de independencia y los sucesos políticos que a esta siguieron paralizaron la actividad científica iniciada bajo la Ilustración. Los científicos españoles, generalmente afrancesados o liberales, fueron perseguidos o bien optaron por el exilio. Con Isabel II se produjo un cambio positivo, del que es buena muestra la creación en 1847 de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, al tiempo que se organizaban otras sociedades científicas, como la Real de Geografía, la de Antropología y muy especialmente la de Historia Natural, que llegó a publicar regularmente sus memorias. Razón y fe siguieron siendo dos enemigos tan irreconciliables como lo fueron liberales y absolutistas. Para estos últimos, la religión debía guiar la filosofía dentro de la más trasnochada tradición escolástica, en una interesada defensa de la corona, como escribió Vélez en su Apología del altar y del trono. Bajo el reinado de Isabel II, aparecieron nuevas corrientes, si bien se mantuvo vivo un neoescolasticismo más abierto y moderno. Mientras el pensamiento católico tradicional de raíz tomista encuentra su mejor expresión en el criterio de Balmes, la introducción de la filosofía ecléctica de Krause se debe a Julián Sanz del Río, seguido por Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza. El absolutismo retrasó la llegada del romanticismo al forzar al exilio a muchos escritores, mientras que pequeñas tertulias entre políticas y literarias se reunían clandestinamente preparando los nuevos tiempos del liberalismo. La prosa de Larra y la poesía de Espronceda son las más representativas del primer romanticismo, que tuvo en Zorrilla y Bécquer su colofón lírico más sobresaliente, sin olvidar a Rosalía de Castro, Campo Amor y Gabriel y Galán. Como contrapunto a este lirismo romántico, la novela española tendió hacia la observación de la realidad hasta entrar de lleno en el naturalismo.
Es el camino que hay entre Fernán Caballero y Blasco Ibáñez, con los obligados eslabones intermedios de Valera, Pereda, Pérez Galdós, Clarín y Emilia Pardo Bazán. El drama romántico comenzó con Martínez de la Rosa, pero es el duque de Rivas en su obra Don Álvaro o la fuerza del Sino, estrenada en 1835, el que reúne con acierto los elementos entre trágicos y fatales del destino que caracterizan el teatro romántico. Este se vio acompañado de bellas escenografías que hicieron las delicias de aquella sociedad que se dejó arrastrar por los dramas históricos, renovando viejos temas como el Tenorio de Zorrilla, ya tratado por Tirso de Molina, o tejiendo dramas en competencia con los cuadros de historia, como La locura de amor, de Tamayo y Baus, cuyo asunto había inspirado el célebre cuadro de Pradilla sobre Juana la Loca. El teatro español culmina el siglo con Echegaray, Premio Nobel de Literatura en 1904. En el panorama de la música europea, España juega un papel menor. Entre la fundación del Conservatorio Nacional de Música en 1830 y la creación de la Sociedad Filarmónica de Madrid en 1901, solo unos pocos nombres propios y el amplio campo de la zarzuela. Entre aquellos, además de Pedrell, destacan los también catalanes de Albéniz y Granados, quienes desde el piano como concertistas, pero sobre todo como los felices compositores de Iberia y Goyescas, encarnan la mejor música española del siglo XIX. A imitación de la ópera italiana, como sucede con Arrieta, si bien el predominio absoluto responde al llamado género chico, en el que sobresalieron Barbieri y Chapí. Uno de los períodos más apasionantes y complejos de la historia del arte es el correspondiente al siglo XIX, etapa en la que hicieron crisis todos los parámetros estéticos tradicionales, iniciando el tránsito hacia el arte contemporáneo. En estos años, el arte europeo sufrió las mismas sacudidas que experimentó la sociedad en un continuo proceso revolucionario. Determinados movimientos artísticos tuvieron algo de manifiesto político por el modo beligerante de irrumpir y reaccionar contra el gusto establecido. Así, la pintura romántica hizo frente a la tradición neoclásica para ser ella misma atacada por el realismo, contra el que a su vez reaccionó el impresionismo. Cuando éste parecía encarnar la visión pictórica más revolucionaria, el neoimpresionismo mostró un nuevo modo de concebir la pintura. Todo ello sucedió en muy breve tiempo y teniendo a París como núcleo experimental, lo que hizo de esta ciudad la capital del arte de vanguardia, a la que acudirían los artistas y marchantes de todo el mundo. Otro tanto cabría decir de la escultura o de la arquitectura, donde, frente al gusto ecléctico de la Ópera de París, la Torre Eiffel resultaba una obra tan inquietante como inequívocamente moderna. La crítica de arte, las exposiciones universales, salones oficiales, galerías particulares y el coleccionismo hicieron del arte en el siglo XIX un mundo distinto de todo cuanto había sido hasta entonces. El arte del siglo XIX atravesó un rico arco de experiencias que, partiendo del neoclasicismo gestado en la Academia, finalizó en torno a 1900 con el arte modernista. El hilo conductor de este cambiante proceso fue el sentimiento romántico que animó tanto a las últimas recreaciones clasicistas como a la resurrección del arte medieval. Así, clasicismo e historicismo se convirtieron en expresiones comunes que definen formalmente sentimientos análogos, pero fue el lenguaje ecléctico, tolerante, liberal e integrador el que mejor explica el espíritu de este siglo de grandes contrastes que sentó las bases del arte moderno. El arte español ofrece una irrefutable prueba
pues el mismo siglo vio la producción final de Goya y la temprana pintura de Picasso. La arquitectura de esta centuria se abre con los últimos años de Juan de Villanueva, el autor del Museo del Prado, y se cierra con la obra de Gaudí. Entre uno y otro se encuentran episodios dispares que jalonan escalonadamente la arquitectura del siglo XIX. En primer lugar, aquella de tradición clásica sustentada desde la Academia. A esta siguió el historicismo, que fue recuperando la memoria de los estilos medievales por aquellos arquitectos formados en las nuevas escuelas de arquitectura de Madrid y Barcelona. El eclecticismo, como expresión libre de la arquitectura, al margen del rigor académico e historicista, y el empleo del hierro, no hicieron sino preparar el terreno al modernismo que se adentra en los primeros años del siglo XX. Durante el siglo XIX, la arquitectura empleó diferentes lenguajes, haciéndose eco de los movimientos estéticos que se sucedieron en esta centuria. Ello hace compleja su historia al coexistir estilos diversos, inspirados unos en el mundo clásico, mientras que otros recobraban formas de raíz medieval o preferían el hierro. Todo siempre bajo el común denominador del eclecticismo. La arquitectura neoclásica, ligada a la imagen del absolutismo, se mantuvo durante el reinado de Fernando VII. A los discípulos de Villanueva se deben las obras levantadas en Madrid tras la Guerra de Independencia, como la Puerta de Toledo y el Obelisco del 2 de Mayo. A su vez, Silvestre Pérez difundía en el País Vasco la imagen académica de la arquitectura fernandina. En Barcelona serían Celles y Ginesi los hombres más representativos de esta tradición. El espíritu clasicista pervivió como metáfora durante todo el siglo XIX a través de soluciones apilastradas y columnarias que derivaron hacia modelos del Renacimiento italiano. La literatura romántica sintió predilección por los asuntos de la Edad Media, arrastrando la sociedad hacia un gusto por lo medieval que se contagió a otros ámbitos. Surgió así el historicismo neomedieval, que se presentaba como una opción romántica frente a los valores académicos del clasicismo, ofreciendo los diversos estilos de aquella olvidada Edad Media. La identificación entre religión y arquitectura hizo del estilo neogótico la mejor expresión del romanticismo y la fórmula obligada para la arquitectura religiosa. El neogótico afectó igualmente a edificios civiles como el Palacio Episcopal de Astorga y el Castillo de Butrón en Vizcaya. La arquitectura neomudéjar representa la vertiente más original del historicismo al buscar sus modelos en nuestro pasado hispano-musulmán. Resucitaron así las labores de ladrillo, los arcos de herradura y otros temas ornamentales que ahora se proyectaron sobre edificios como las plazas de toros, siendo la Monumental de Madrid un tardío y bello ejemplo, incluso llegando a las estaciones de ferrocarril como la excepcional de Toledo. El eclecticismo fue decisivo en el arte del siglo XIX, respondiendo a la filosofía de Cousin, que buscaba conciliar doctrinas pertenecientes a diversos sistemas. En la arquitectura se observa bien lo que el eclecticismo tiene de integrador al seleccionar de uno y de otro estilo lo que le convenía en beneficio de una nueva imagen original. Este fue el verdadero estilo del siglo XIX, cuya libertad compositiva hizo posible el propio modernismo. Las más significativas arquitecturas, como ayuntamientos, diputaciones, ministerios, bancos, bolsas, teatros, academias, museos y casinos, responden a este espíritu ecléctico de cálidos y confortables interiores.
La aparición del hierro como material de construcción representó un reto a la arquitectura de fábrica tradicional en piedra, ladrillo y madera, siendo rechazado por unos, como producto industrial que era, y aplaudido por otros, que veían en este nuevo material un gran futuro. Con hierro y acero, fundido o laminado, se tendieron hasta bien entrado el siglo XX puentes. Se levantaron las hermosas carenas y marquesinas de las estaciones ferroviarias. Se cubrieron mercados, asomándose finalmente el hierro a plazas, alamedas y jardines para ofrecer allí invernaderos y kioscos de música. El modernismo en España se sitúa en torno a 1900, perteneciendo de lleno conceptual y formalmente al siglo XIX como un subestilo del eclecticismo, de fuerte personalidad, en el que se agolpan muchos elementos historicistas. Con este modernismo convivieron formulaciones de origen europeo, como el Art Nouveau o el estilo vienés, aportando interesantes matices al panorama español. Dentro del modernismo español tuvo un peso específico el foco catalán, tanto por el número y calidad de la obra construida como por la personalidad de sus arquitectos. Formado sobre una trayectoria propia, entre historicista y ecléctica, el modernismo iluminó una de las páginas más brillantes de la arquitectura catalana, con los edificios proyectados por Domènech, Gaudí y Puig i Cadafalch, entre otros. Obras señeras de este momento son el Hospital de San Pablo y el Palacio de la Música, donde Domènech mostró su talento en los aspectos constructivos y compositivos, así como en el magistral tratamiento cromático de las superficies. En otra línea más expresionista, pero con análogo poder a través de la forma y del color, se encuentra Gaudí, en quien la concepción sorprendente de sus arquitecturas conduce desde el humor más amable a las visiones más desgarradas. En Puig i Cadafalch pesó mucho el conocimiento de la historia, planteando su arquitectura como una libre interpretación modernista de los modelos históricos, tratados con una exquisita belleza. La figura de Antonio Gaudí suele situarse dentro del modernismo catalán, si bien el alcance de su obra va mucho más allá, dada la originalísima personalidad de su arquitectura. Nacido en 1852, se formó en la Escuela de Barcelona, siendo sus primeros proyectos de un eclecticismo historicista evidente, como sucede en la Casa Vicens de Barcelona y en el Capricho de Comillas en Santander. En estas obras ya se adivina el talento innovador de Gaudí, que hizo de cada proyecto un mundo nuevo, tanto en el orden compositivo como en el constructivo. Esta capacidad de invención se puso de manifiesto en el Palacio del Conde Güell, su temprano protector, o en el proyecto de la Sagrada Familia. Después de 1900, hizo la Casa Batlló y la Pedrera, así como el conjunto del Parque Güell. Fallecido en 1926, su arquitectura es admirada hoy como la obra de uno de los más grandes creadores de la historia. El crecimiento demográfico, la emigración del campo a la ciudad, el proceso desamortizador, el desarrollo industrial y el transporte ferroviario obligaron a las grandes ciudades a arbitrar medidas de todo tipo para transformar su fisonomía tradicional. Por un lado se procedió a la reforma del interior de los viejos núcleos, abriendo nuevas plazas, ensanchando y haciendo rectas sus calles, dotándolas de mercados y creando jardines. Sin embargo, fueron más importantes las operaciones periféricas, como los llamados ensanches, que como alternativa a la vieja ciudad, permitieron extender su plano de acuerdo con un esquema de regular distribución de calles y manzanas, tal como idearon Ildefonso Cerdá para Barcelona y Carlos María de Castro para Madrid. La fórmula del ensanche frente a la ciudad histórica caracterizó el crecimiento de nuestras ciudades en el siglo XIX. La racionalidad de su geométrica disposición comportaba ventajas de todo tipo, desde las más elementales de higiene y salubridad hasta otras de carácter social e igualitario,
recogidas por Cerdá en su teoría de la urbanización. Frente al ensanche, Arturo Soria hizo una nueva propuesta al finalizar el siglo: la ciudad lineal. El ingeniero Ildefonso Cerdá proyectó el ensanche de Barcelona, aprobado en 1859. El casco viejo, aislado por unas rondas, quedaba dentro de una extensa cuadrícula atravesada diagonalmente por dos grandes vías que se cruzan en la gran plaza de las Cortes catalanas, donde coinciden con una tercera vía axial y paralela al mar. Las manzanas convierten sus esquinas en chaflanes, disponiendo la edificación en sus bordes y dejando siempre abierto el patio de manzana. Los parques y equipamiento urbano se distribuían de forma regular por este proyecto inicial que el tiempo fue alterando. El ensanche de Madrid del ingeniero Carlos María de Castro, aprobado en 1860, contemplaba el crecimiento de la ciudad en sentido norte-sur dentro de un nuevo recinto. En su interior, una retícula con las calles orientadas hacia los 4 puntos cardinales formaba un gran damero regular roto tan solo por algunas vías en diagonal. Las manzanas ofrecían soluciones diversas para combinar viviendas y jardines, asegurando el soleamiento de sus fachadas. Edificios públicos y amplias zonas verdes completaban un modelo de ciudad ideal que la práctica y la especulación desvirtuaron. La rica tradición de la escultura barroca española no tuvo continuidad en el siglo XIX. El arte de los imagineros se vio sustituido ahora por una serie de encargos oficiales para edificios representativos o monumentos conmemorativos que hicieron de nuestras calles y plazas un museo de escultura al aire libre. Militares, políticos, banqueros y literatos fueron el objetivo de los escultores, que dejaron en un segundo término los temas religiosos, al tiempo que abandonaron la talla en madera por el trabajo en bronce y mármol. Las exposiciones nacionales de bellas artes, creadas bajo Isabel II, supusieron un leve incentivo para nuestros artistas que estilísticamente derivaron hacia un realismo matizado por el talento personal de cada escultor. Frente al rico panorama pictórico, la escultura ofrece un balance corto de obras y autores, siendo la gran escultura decorativa de edificios y monumentos públicos los encargos de mayor empeño. Al neoclasicismo de la primera mitad del siglo, con modelos, materiales y actitudes aprendidos en la academia, le sucedió el realismo, seguido del breve episodio modernista en torno a 1900. En el relieve monumental se recoge una de las expresiones más ambiciosas de la escultura del siglo XIX, como sucede en el frontón del Congreso de los Diputados, del escultor Ponciano Ponzano. Se trata de una amplia escena alegórica cuyo grupo central representa a España abrazando la Constitución, perteneciendo por su estilo a la tradición clasicista de la Academia. Mayor dinamismo, relieve y expresividad tiene la posterior alegoría del triunfo de las letras, ciencias y artes del frontón de la Biblioteca Nacional, obra de Agustín Querol. El tema de la muerte siguió siendo motivo de encargo escultórico, dando lugar a obras muy singulares. Unas prefirieron los viejos esquemas de composición mural, como el sepulcro de O'Donnell, labrado por Jerónimo Suñol, donde además de la figura yacente del militar, se incluye el fino relieve con la conquista de Tetuán. Por el contrario, el monumento funerario de Colón de la Catedral de Sevilla, obra de Arturo Mélida, es exento y muestra un realismo ecléctico muy teatral al que contribuyen los diversos materiales utilizados. El sepulcro de Julián Gayarre en el cementerio del Roncal, realizado en bronce y mármol por Mariano Benlliure, es la mejor expresión del sentimiento ante la muerte,
donde el escultor utilizó un lenguaje melodramático propio de la centuria que ahora acaba. La escultura de la primera mitad del siglo XIX vivió un neoclasicismo muy prolongado en el que los asuntos, composición, materiales y modelado responden a valores sostenidos por la Academia. Dentro de este clasicismo, el carácter patriótico, histórico o literario de los temas impregnó de un sentimiento romántico a las formas clásicas, como ocurrió en las obras de Antonio Solá y Álvarez Cubero, ambos de honda formación romana. El realismo gustó más del bronce, que no solo permitía al escultor apurar el detalle de sus modelos, sino dar movimiento a sus figuras, como muestra ejemplarmente el Ángel Caído de Ricardo Belver. El suave modelado de la escultura modernista, en la línea de Llimona y de Blay, acarició de nuevo el mármol. La personal obra de Goya, como testimonio excepcional del primer cuarto del siglo XIX, convivió con el tardío espíritu dieciochesco y cortesano refugiado en la Academia. No obstante, la influencia francesa de matiz neoclásico pronto contagió a otros pintores, mientras que la estancia en Roma de algunos artistas y pensionados dio lugar a una rápida sucesión de estilos y tendencias que fueron abriéndose paso a lo largo de la centuria. Primero el romanticismo y luego el realismo condujeron a un final de siglo que saludó las primeras telas impresionistas de nuestros pintores. Los géneros que se mantuvieron como ramas principales de la pintura fueron el cuadro de historia, el paisaje y el retrato, sin olvidar las escenas de costumbres. La pintura de este siglo traduce fielmente la difícil y cambiante circunstancia histórica que le tocó vivir. Los movimientos literarios, políticos y sociales, las novedades estilísticas llegadas de Francia, la consideración de los géneros, el complejo mundo del arte oficial, las pensiones en Roma o el papel de la Academia, hicieron de la pintura un arte de plural expresión. En el siglo XIX los pintores encarnaron el ideal del artista y la pintura representó el arte por excelencia. Las exposiciones nacionales giraron en torno a su obra, donde la escultura y la arquitectura eran mero acompañamiento. La crítica de arte y el público se manifestaba en favor de este o aquel pintor, con el mismo calor con que se discutía la actualidad política o literaria. Esta relación entre el artista y la sociedad de la que depende otorgó al pintor un protagonismo desconocido en otro tiempo, cuando quedaba desdibujado por la propia obra que el rey o la iglesia le encargaba. La vida larga de Goya, pues había nacido en 1746, así como la fecunda producción del pintor, hacen que su obra recoja ambientes y personajes que van desde el absolutismo de la época de Carlos III hasta la hora del liberalismo que conoció el reinado de Fernando VII, después de la Guerra de Independencia. De este episodio nos legó un impresionante testimonio en los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío, así como en la serie grabada de los desastres de la guerra. Antes de partir para Burdeos, donde murió en 1828, dejó en la Quinta del Sordo las enigmáticas pinturas negras que con algunos retratos, temas religiosos y las series de la tauromaquia y los proverbios representan lo más notable de su producción final. Genaro Pérez Villamil es uno de los pintores más destacados del romanticismo español, cultivando de modo preferente el paisaje y las vistas de monumentos, influidas estas por el escocés David Roberts. Liberal, amigo de Zorrilla y viajero por Europa,
Expuso en París, donde se publicó su serie litográfica España artística y monumental. Murió en 1853 a los 47 años de edad. Federico de Madrazo perteneció a una larga familia de pintores, viviendo entre 1815 y 1894. Su formación inicial junto a su padre se completó con una estancia en París, en el taller de Ingres, y un viaje a Roma, donde conoció a los nazarenos. Llegó a ser el mejor retratista del siglo XIX, dejándonos una serie excepcional de bellísimos y elegantes retratos, especialmente los femeninos. La diferenciación estilística entre unos y otros pintores no siempre resulta fácil, pues a las evidentes y objetivas diferencias técnicas hay que sumar algo tan subjetivo como es el propio sentimiento y concepto de la pintura, que en definitiva acaba adscribiendo a unos y otros pintores a una determinada tendencia, siempre al amparo de un generalizado eclecticismo. La pintura neoclásica se caracterizó por el sólido dibujo, colores fríos y una concepción estática de la composición que parecía competir con el mundo de la estatuaria clásica. Así lo evidencia la muerte de Viriato de José de Madrazo, discípulo de David, en París. La pintura romántica reaccionó contra los asuntos y técnica de la pintura neoclásica en beneficio de los temas medievales y costumbres populares, todo interpretado con un fuerte verismo, a veces de abocetada ejecución, como hicieron los seguidores de Goya. Pero la pintura romántica esconde otros rincones de difícil precisión, donde hallamos también un disciplinado dibujo, cierto academicismo y la tendencia al empleo de una paleta cálida, donde los distintos géneros dejarían ver la fuerza del sentimiento por encima de la técnica para ser considerada como tal pintura romántica. Del realismo como representación pictórica de los objetos participaron todos los pintores del siglo XIX. Pero el realismo tuvo otra dimensión más honda y distinta del realismo de taller, buscando sus temas en la vida cotidiana del campo, de la ciudad o en el mundo del trabajo. Este realismo social fue abordado con distinto éxito por un amplio número de pintores al finalizar el siglo. El término impresionismo define tanto una técnica de factura suelta, ya empleada por muchos pintores, como aquella nueva pintura al aire libre que, sin mezclar los colores en la paleta, siempre de tonos puros, emplearon Monet y su círculo. Ello tuvo especial repercusión en el ámbito del paisaje, en el que destacó Beruete, seguido de Regoyos, que utilizó una pincelada puntillista. Si bien los pintores abordaron todos los temas posibles, incluyendo el asunto religioso y los temas mitológicos, el cuadro costumbrista, el retrato y el paisaje, concebidos para vestir los salones de la burguesía, así como el gran cuadro de historia, entendido como gesta pictórica para alcanzar una medalla de honor en las exposiciones nacionales, fueron los géneros principales. La pintura de costumbres populares conoció interpretaciones varias, como la de la familia sevillana de los Bécquer o las más vivas y espontáneas de Alenza y Lucas. El pequeño cuadro de género, o tablotin, contó entre nosotros con el excepcional pintor y grabador Mariano Fortuny, dueño de una técnica preciosista con la que fue recreando escenas varias, inspiradas muchas veces en temas marroquíes, como también hizo Lameyer. El retrato fue el género más firme de la pintura española a lo largo del siglo XIX, inaugurado con los retratos de Goya, a los que seguirían aquellos de factura académica debidos a Vicente López. El retrato romántico encontró en Esquivel, Gutiérrez de la Vega, pero sobre todo en Federico de Madrazo, sus mejores valedores. Su hijo Raimundo de Madrazo y Sorolla enlazan con la pintura del siglo XX. Tras el breve episodio del idealizado paisaje romántico encabezado por Pérez Villamil y Rigal, este género cobró mayor importancia con la visión realista aportada por Carlos Saez en Madrid
y Ramón Martí y Vayreda en Cataluña. En torno a 1900, e influenciados por el impresionismo, encontramos un grupo excepcional de paisajistas junto a Beruete y Regoyos, como son los catalanes Meifrén, Gimeno, Mir y Rusiñol, además del valenciano Joaquín Sorolla, que en 1909 ya había expuesto sus obras en París, Londres y Nueva York. En una época historicista como el siglo XIX, no es de extrañar la importancia de este género tan relacionado con el arte oficial de las exposiciones nacionales. Por ellas desfilan los grandes episodios de la historia de España, interpretados por Casado de la Lisal, Gisbert o Pradilla. Entre todos destaca Eduardo Rosales y su Testamento de Isabel la Católica, premiado en Madrid en 1864 y en la Exposición Universal de París en 1867. El arte del grabado fue una de las enseñanzas establecidas desde sus comienzos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y como tal una de las nobles artes que, sin embargo, durante el siglo XIX conoció un fuerte declive al margen de grabadores geniales como Goya y Mariano Fortuny. No obstante, esta caída del grabado calcográfico se vio equilibrada por nuevas técnicas como la litografía y la xilografía, que hicieron posible el capítulo del grabado romántico, bien ilustrando ediciones tan características como Recuerdos y Bellezas de España, obra maestra debida al barcelonés Parcerisa, bien incorporándose a la prensa periódica con viñetas y estampas como las que Calixto Ortega grabó para el Semanario Pintoresco Español. El grabado del siglo XIX arranca con la excepcional experiencia de Goya y sus series de aguafuertes, donde los dibujos preparatorios y la estampación final marcan uno de los hitos más altos de la historia del grabado. El propio Goya utilizó la nueva técnica de la litografía que, inventada en 1795, se difundió en España a partir de la creación en 1824 del Real Establecimiento Litográfico de Madrid. A su vez, la nueva xilografía y otras técnicas cada vez más perfeccionadas permitieron inundar de imágenes los periódicos, las novelas por entregas y, en general, el mundo del libro. Goya grabó sus conocidas series entre 1799 y 1824, pero antes ya había utilizado la técnica del grabado desde que estampara Una huida a Egipto en 1771. Luego vendrían las copias de Velázquez y soberbios grabados originales como El agarrotado. El pintor empleó magistralmente todas las técnicas conocidas, incluyendo la litografía con la que grabó sus Toros de Burdeos en 1825. La actividad de Goya como grabador se pone en relación con periodos de crisis y enfermedad que, alejándole de la pintura, le permitía recogerse en el dibujo, plasmando ideas que luego pasarían a los grabados. En torno a 1797, y a raíz de su sordera, preparó el llamado Álbum de Madrid con intención de grabar una serie de sueños que en 1799 aparecieron bajo el título de Caprichos. En sus 80 planchas, grabadas al aguafuerte y al aguatinta, Goya hizo una mordaz crítica a la sociedad de su tiempo, amparándose en que el sueño de la razón produce monstruos. La afición de Goya a los toros, como ya se deja ver en algunas pinturas, le llevó a dibujar y grabar las 33 planchas de la tauromaquia entre 1815 y 1816, es decir, cuando trabajaba en la serie de Los Desastres. El carácter narrativo de esta serie taurina parece inspirarse en la carta histórica sobre los orígenes y desarrollo de la tauromaquia en España, de Nicolás Fernández Moratín. Esto explica que en los grabados aparezcan desde el Cid Campeador y Carlos V hasta la cogida del célebre Pepeillo o las habilidades de Pedro Romero. La Guerra de Independencia inspiró esta serie que Goya había propuesto titular
consecuencias fatales de la sangrienta guerra llevada por España contra Bonaparte y otros caprichos enfáticos. En las 80 planchas, dibujadas y grabadas entre 1810 y 1820, pero no publicadas hasta 1863, se ponen de manifiesto los horrores de la guerra de la que fue testigo, por lo que hay grabados que al pie dicen: yo lo vi. El lenguaje expresionista con que sintetiza las escenas de barbarie y la maestría alcanzada con el aguatinta sitúan esta serie entre las más grandes de la historia. Las 20 planchas grabadas al aguafuerte y al aguatinta, que conocemos bajo el nombre de Proverbios, se inició en 1815, cuando Goya terminaba la tauromaquia, solapándose también con los desastres. En 1824 estaba ya acabada, pero no se publicaría hasta 1867. Su intención resulta muy enigmática, habiendo pensado el autor englobarla bajo el título de Los disparates, como igualmente se conoce la serie. Son los años en que hizo las pinturas negras, cuyo significado último también se nos escapa. Es el pintor pintando para sí mismo en un mundo de imaginación al que nos está vedado penetrar. El abandono del grabado calcográfico fue compensado por el aguafuerte. Estas técnicas, a su vez, fueron desplazadas por la mayor sencillez de la litografía, que permitía al propio artista dibujar con facilidad sobre la plancha de piedra, sin necesidad de la acción intermedia del grabador. La xilografía o grabado en madera, que en el siglo XIX utilizó la modalidad llamada a contrafibra, permitió la estampación de imágenes al mismo tiempo que la impresión tipográfica, haciendo posible la ilustración de la prensa periódica. Una nueva clientela, esencialmente burguesa, y un anónimo proceso industrializador que tiende a la fabricación en serie, caracterizaron estos años en los que se tendió a imitar las artes suntuarias de moda en Europa. Así sucedió con la cerámica, donde las piezas salidas de la fábrica de pasajes repetían formas y técnicas de Limoges, mientras que en las de Sargadelos eran los modelos ingleses los que sirvieron de pauta. Por otra parte, el mueble siguió los pasos estilísticos de la arquitectura, desde el clásico estilo imperio hasta el más innovador modernista. Las artes decorativas tuvieron en los salones de la vivienda burguesa un lugar de privilegiado encuentro, poniendo en evidencia el gusto ecléctico de la época. Un variado mobiliario con predominio de los estilos Luis XV y Luis XVI puso fin a los modelos neoclásicos de estilo imperio, cerrándose el ciclo con el vibrante estilo modernista. La cerámica conoció el hundimiento de viejas manufacturas en beneficio de las nuevas. En 1850 se cerró la fábrica de la Moncloa, que había producido finas piezas de porcelana con bordaduras doradas en torno a escenas de género y paisajes. La de Sargadelos, con sus azules sobre blanco y vistas de ciudades, también se fue apagando paulatinamente, mientras que surgía la Cartuja de Sevilla con loza estampada al gusto inglés, en cuya línea también trabajó la Amistad de Cartagena. El diseño modernista afectó a todas las artes decorativas, siendo espectaculares los cambios formales introducidos en el mobiliario. En él se observan las distintas tendencias de los diseñadores, donde no faltaron los grandes nombres de la arquitectura. Mientras unos prefirieron las formas libres y naturalistas, otros plantearon esquemas de mayor estabilidad y rigor geométrico. Los muebles de Gaudí, tapizados o concebidos exclusivamente en gruesas piezas de madera vista, transmiten en sus perfiles y detalles
el expresionismo informal que anima toda su obra. Una vía más amable y delicada es la de Gaspar Omar, maestro insuperable en el arte de la marquetería polícroma, con la que consiguió efectos pictóricos en las bellísimas composiciones, plenas de ritmo y gracia, que enriquecen sus muebles.